Buenas tardes, muchachos. Una vez más vamos a tener que tomar nuestra sesión de esta semana por este medio. Creo que así vamos a terminar el semestre. Ojalá y pudiéramos regresar para aclarar dudas, para poder ver en realidad todas las propiedades físicas, químicas de cada uno de los grupos funcionales. Lo que estamos haciendo es retomar algunas de las cuestiones básicas de cada uno de los grupos funcionales que hemos estado viendo, con el fin de que tengan herramientas para que ustedes puedan llegar a contestar bien un examen, sobre todo si hablamos de un examen de admisión para la entrada a la universidad, en donde son preguntas que son básicas que les hagan sobre grupos funcionales. Es muy importante que ustedes los puedan diferenciar. Continuando con los grupos funcionales, el día de hoy vamos a hablar de 3 de ellos, empezando por el grupo funcional éter. ¿Qué onda con los éteres? Los éteres tienen como fórmula general R o R'. Es decir, sabemos que la R representa un radical y que el radical puede ser el radical metil, el radical etil, el radical propil, isopropil, terbutil, etc. Y tú puedes sustituir a cada lado de ellos el radical que tú gustes y vas a formar lo que es un éter. El grupo funcional con el que funcionan los éteres se denomina grupo oxi y es este de aquí. Es el grupo oxi, que está representado en la fórmula general de esta manera. Se obtienen por deshidratación de alcoholes de tipo primario. Sería una forma de obtenerlos. Date cuenta cómo en esta reacción tengo 2 alcoholes de tipo primario, es decir, tengo 2 moléculas de alcohol etílico o de etanol, que voy a someter a una reacción utilizando como catalizador el ácido sulfúrico y 140 grados Celsius de temperatura. Ahí voy a lograr una ruptura, voy a lograr la deshidratación de alcoholes para la producción de una molécula de éter. Aquí lo tienes en general, pero se puede hacer de manera más didáctica. Si coloco la primera fórmula CH3, CH2, OH, ahí está el primer alcohol. El segundo alcohol lo voy a colocar al revés, OH, CH2, CH3. Cuando logro este catalizador y esa temperatura, obviamente la reacción entre los 2 alcoholes de tipo primario se va a llevar a cabo aquí, de tal manera que el primer producto que voy a obtener va a ser el agua. Ahí tienes la molécula de agua, quedando de esta manera valencia libre al oxígeno y valencia libre al carbono, en donde se unen para formar el compuesto denominado éter. Este es un éter. Aquí está el grupo oxi y representando los 2 radicales. ¿Sale? También se le considera a los éteres se les considera como derivados del agua, y se dice que son derivados del agua porque lo que hacemos es sustituir, en vez del hidrógeno ponemos el radical que quieras. Por ejemplo, puedo poner aquí radical metil, CH3, y del otro lado puedo poner el radical etil, aquí podríamos CH2, CH3, de tal manera que al sustituir los hidrógenos por radicales, obviamente lo que estoy obteniendo va a ser el grupo funcional éter. Bueno, los éteres son importantes, tienen usos múltiples, y estos usos son también muy variados. En épocas pasadas el éter se utilizaba como un anestésico. Obviamente se dejó de utilizar como anestésico inhalado porque se descubrió el gran daño que provocaba en el hígado para los pacientes que eran anestesiados de esta manera. Los usos actuales del éter, tenemos el primero de ellos. Por ejemplo, se utiliza como anestesia para garrapatas. Y ahí suena medio raro, ¿no? ¿Para qué quiero anestesiar una garrapata? Pues lo que quiero es atarugarla para poderla quitar del ganado. Una vez que se le dé el baño al ganado, como están anestesiadas, están atontadas y las pueden retirar fácilmente de los animales. Se utiliza para la perfumería, lo puedo utilizar como disolvente orgánico. Diluye muy bien algunas sustancias, sobre todo sustancias orgánicas. Elaboración de tintes, se puede utilizar como para la elaboración de fuertes pegamentos, sustancias de dopaje, en unas sustancias denominadas perlas de éter. Se utiliza mucho, o se utilizaba mucho en el deporte, porque las perlas de éter tenían la capacidad de estabilizar el pulso, es decir, estabilizaban el ritmo cardíaco y el atleta podía tener un mejor rendimiento, pero es considerado como dopaje. En la actualidad, algunas perlas de éter se utilizan para relajar las vías respiratorias de las personas con asma, también se pueden utilizar para ello. Otro de los usos es usado como medicamento, es la base de un antibiótico conocido como vancomicina, y esta vancomicina se utiliza cuando
hay una bacteria o un germen que es resistente, por ejemplo, a la penicilina o resistente a la streptomicina, se utiliza la vancomicina, que es un antibiótico de amplio espectro. Se puede utilizar como extractor, generalmente se utiliza como extractor de grasas, y también lo utilizamos como combustible inicial en los motores de diésel. En algunos casos se le llama arrancador, se le echa al carburador y el carro arranca sin ningún problema. Eso en los camiones viejitos sobre todo. Para la nomenclatura que hay que utilizar para los éteres es un poco variante con la nomenclatura que hemos estado estableciendo para la nomenclatura IUPAC, es decir, no es tanta la onda de localizar la cadena principal, de numerar, no. Lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente: tú vas a buscar, primero te tienes que dar cuenta de que estás hablando del grupo funcional éter. Y hay dos tipos de éter, antes de que se me olvide. El primer tipo de éter, si te das cuenta, aquí está el grupo oxi, y los radicales que están unidos a cada lado del grupo éter son iguales. Por lo tanto, tengo un éter de tipo simétrico. En la lista que yo acabo de poner, me doy cuenta que el último que puse, los radicales que están unidos al grupo oxi son etil y etil. Por lo tanto, aquí tengo un éter simétrico. Es importante que te des cuenta que es un éter simétrico. Si nos vamos a este ejemplo, me voy a dar cuenta que de este lado tengo un etil y que de este lado tengo un etil. Por lo tanto, aquí tengo un éter asimétrico. Vamos a poner el de aquí arriba. Tengo el grupo etil y el grupo butil, por lo tanto es asimétrico. Tengo el terbutil y tengo el metil, asimétrico. Y por último tengo el isopropil y el etil, es un éter de tipo asimétrico. Para la nomenclatura que se va a utilizar en este tipo de compuestos, pues vas a asimilar si es simétrico o asimétrico primero que nada. Entonces, por ejemplo, el primero de ellos es simétrico, y para nombrarlo se antepone la palabra éter. Éter, y me doy cuenta que el primer radical unido al oxi es metil y el segundo es metil. Tú puedes decidir y ponerle éter dimetil y lo terminas en ico, éter dimetílico, ¿sale? Pero como te diste cuenta al inicio, es un éter de tipo simétrico, por lo tanto tú puedes decidir y simplemente llamarle éter metílico. Sabes que como es simétrico, a los dos lados del grupo oxi pues va a tener el mismo radical, sustituyendo. En el siguiente ejemplo es un éter de tipo asimétrico. Aquí sí tenemos que nombrarlo completo, es decir, el primero es éter, y aquí te vas a ir en orden alfabético. Tengo aquí el terbutil y tengo aquí el metil, entonces sería éter terbutil, y luego le vas a poner la terminación con ico al metil, terbutil metílico. Ahí está. Recuerda que estoy utilizando un isómero del butil y que la letra que cuenta para el orden alfabético va a ser la letra B, no la letra T, acuérdense de eso. En el siguiente ejemplo también tengo un éter de tipo asimétrico. Y me doy cuenta que el primer sustituyente, este de aquí, es el isopropil. El segundo sustituyente es el etil. Y vamos a nombrarlo en orden alfabético. Entonces empezamos diciendo que es éter, etil, isopropílico. Ahí está la terminación ico, indicando que estoy hablando de un éter. En el siguiente es otro éter de tipo asimétrico. Este éter de tipo asimétrico lo vamos a nombrar de la siguiente manera. El primer radical es el etil y el segundo radical es el butil. Me voy en orden alfabético. Éter, butil, etílico. Ahí está. ¿Sale? El siguiente sigue siendo asimétrico. Tenemos el primer grupo que va a ser el metil y el segundo que va a ser el etil. Orden alfabético. Éter, etil, metílico. ¿Sí? Y nos vamos al último, en donde tenemos un éter de tipo simétrico. Los dos son exactamente iguales, los dos son etil, por lo tanto lo puedo llamar éter dietílico, pero comúnmente lo vas a encontrar como éter etílico, porque se trata de un compuesto, o de un compuesto que es de tipo simétrico.
Esa es tu primera opción. Tienes una segunda opción para nombrarlos. En la segunda opción que tienes para nombrarlos va a ser nombrando los radicales. No los voy a borrar, sobre esto mismo vamos a trabajar. Y lo que voy a hacer es nombrar los radicales. Este es un metil, entonces nombro metil. Este es el grupo funcional oxi, metil. Metil, oxi, metil. Ahí está el primero. El segundo, el radical es terbutil, se puede llamar terbutil, oxi, metil. Listo. Terbutil, oxi, metil. Siguiente. Isopropil, oxi, etil. Isopropil, oxi, etil. Mi siguiente grupo, tengo un etil, oxi, butil. Vamos a ver si es cierto. Etil, oxi, butil. Siguiente, metil, oxi, etil. Metil, oxi, etil. Y por último tendríamos el etil, oxi, etil. Y tienen las dos nomenclaturas que se pueden utilizar para los éteres, que son éteres pequeños, éteres simples que puedes nombrar sin ningún problema. En ocasiones pueden ponerte éteres que sean un poco más complicados, éteres complejos, los cuales puedes nombrar de una manera diferente. Es decir, los puedes nombrar como derivados de un grupo funcional principal. Por ejemplo, si tú vas a encontrar el éter formado por CH3O, aquí tienes el ejemplo, ahí se va a llamar como ramificación metoxi, ramificación etoxi, ramificación propoxi, ramificación butoxi. Es decir, vas a acudir a la nomenclatura que hemos estado utilizando, por ejemplo, en la nomenclatura de alcanos, y localizo la cadena principal. Esta sería mi cadena principal. Este, según la ramificación, sería mi carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3 y carbono número 4. Yo pondría 2, y el nombre de la ramificación que estoy tomando en cuenta para este compuesto. La ramificación sería metoxi. Sería 2, metoxi, butano. Porque lo estoy nombrando como grupo funcional alcano, dando nombre a la cadena principal. Y el éter lo estoy nombrando como una ramificación, utilizando la palabra metoxi. Si hacemos el segundo, nos damos cuenta de que aquí tengo una cadena muy sencilla, pero lo voy a nombrar como radical, es decir, aquí tengo mi grupo funcional metoxi. Y entonces este sería mi carbono número 1, mi carbono número 2 y mi carbono número 3. Este se llamaría 1, metoxi, propano, puesto que estoy hablando del alcano de 3 átomos de carbono. En el siguiente es un éter simétrico, sin embargo lo vamos a nombrar como ramificación. Esto sería completa mi ramificación. Este sería mi carbono número 1, mi carbono número 2 y mi carbono número 3. Me doy cuenta que la ramificación tiene 1, 2, 3 carbonos y aquí estoy mal, CH2O. 1, 2, 3 carbonos, nombre propoxi. Y mi numeración empezaría, bueno, ya es 1, 2, 3, 1, propoxi, guión y el nombre del alcano correspondiente, propano. ¿Sí? Y en el último caso, vuelvo a localizar mi cadena principal. Aquí está mi cadena principal. Creo que es el mismo. No, no es el mismo. Aquí está mi cadena principal. Número. Carbono número 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Y me doy cuenta que del carbono número 2 se encuentra una ramificación llamada metoxi. Metoxi, perdón, 2, metoxi, guión, nombre del alcano principal. Pentano. Y tienes otra forma de llamar a los éteres. Ya los llamaste a los éteres simples y ahora a los éteres, entre comillas, que son un poquito más complejos. Bueno, el siguiente grupo funcional recibe el nombre de grupo funcional amina. Son las famosas aminas. Las aminas tienen como fórmula general R-NH2. Primera vez que en un grupo funcional está participando el nitrógeno. ¿Sale? Esa es una de las características principales que tienen las aminas.
Son derivadas del amoníaco. El amoníaco tiene como fórmula NH3. Y entonces, como ejemplo, yo te estoy poniendo aquí la reacción que se van a llevar a cabo entre dos moléculas de bromuro de etilo y el amoníaco. Estas dos moléculas, cuando se ponen en contacto, estas dos moléculas de bromuro de etilo, cuando se ponen en contacto con el amoníaco, va a resultar, aquí te las estoy desglosando cada una de las moléculas, va a resultar que en cada molécula se va a liberar el bromo, el cual se va a unir con dos hidrógenos del amoníaco para formar dos moléculas de ácido bromhídrico. Y obviamente, al quedar esta valencia libre, esta valencia la corremos y la unimos aquí, esta la corremos y la unimos acá. Te das cuenta que aquí está la amina y es una amina de tipo secundario. Ahorita te voy a explicar qué onda con la amina secundaria. Bueno, es una forma de sustituir el amoníaco para que se vayan generando las aminas. Existen, por lo tanto, tres tipos de aminas. La primera amina es la fórmula general normal RNH2. Y lo que me está indicando es que al grupo NH2 simplemente va a estar unido a un radical. Metil, etil, propil, el radical alquil que tú quieras. Vamos a hacerlo sencillo para que se entienda rápido. Es decir, CH3, NH2. Y me doy cuenta que al nitrógeno está unido directamente con un solo carbono. Por eso es una amina de tipo primario. La amina de tipo secundario va a tener unido al grupo o al nitrógeno, va a tener unidos dos radicales metil o alquil, perdón. Y entonces me quedaría NH, hacia acá voy a poner el radical metil y hacia arriba el radical metil. Y me doy cuenta que el nitrógeno va a estar unido a dos radicales alquil, o a dos carbonos si lo quieres ver así. Cuando me voy por una amina de tipo terciario, la amina de tipo terciario pues me está indicando que va a estar unida a tres radicales, CH3, CH3 y CH3. Y me doy cuenta que el nitrógeno está unido a tres carbonos o tres radicales. Otra forma de darte cuenta si es primaria, secundaria o terciaria es por el número de hidrógenos que tiene. Si tú consultas que el nitrógeno es NH y tiene NH2, es decir, que tiene dos hidrógenos, es amina de tipo primario. Si tiene un solo hidrógeno, secundario, y si no tiene hidrógenos, es terciaria. ¿Por qué? Porque todos los hidrógenos fueron sustituidos por radicales alquil. Un punto importante de las aminas es que tienen un olor característico. Ese olor característico es un olor a putrefacción. Este olor a putrefacción se debe principalmente a que se encuentran formando parte de nuestros tejidos. Y cuando nuestros tejidos empiezan a descomponerse, generan ese olor característico de la amina. Hay dos aminas importantísimas que tienen esa característica. La primera es la cadaverina, que es la amina que determina el olor característico, por así decirlo, a animal muerto o a un ser humano muerto. Y la segunda va a ser la putrescina, que es otra amina, que es cuando se empiezan a descomponer algunos de los tejidos y empieza a apestar. Un olor característico a putrefacción, por ejemplo, cuando una mano está gangrenando o bien cuando la fruta se empieza a descomponer. En cuestión de nomenclatura de aminas, también aquí es un poquito diferente, igual que en los éteres. No hay que localizar cadena principal, lo que hay que hacer es localizar el radical que está unido a cada uno de los nitrógenos participantes de la amina. Y en este caso, vamos primero a averiguar qué tipo de amina es cada una de ellas. Por ejemplo, tipo de amina, amina primaria. Tipo de amina, amina secundaria. Recuerda que es secundaria porque está unido a dos radicales. Tipo de amina, amina secundaria, unida a dos radicales. Tipo de amina, amina terciaria, porque está unida a tres radicales. Tipo de amina, amina terciaria, porque está unida a tres radicales. Una vez que averiguaste el tipo de amina primaria, secundaria o terciaria, puedes poner el nombre. Y para poner el nombre aquí, lo que va a hacer es colocar el nombre de los radicales unidos al nitrógeno en orden de... Aquí no hay orden alfabético, aquí es de los que tengan mayor estructura a los que tengan menor estructura. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, nos vamos con el primero, y en el primero me doy cuenta que este es el radical propil y es el único que está unido, porque estamos hablando de una amina de tipo primaria. Esta simplemente se va a llamar propil, estoy poniendo el nombre de radical terminado con el grupo funcional y estamos hablando de el grupo funcional amina. Ya tengo su nombre, propilamina. ¿Sale? En mi segundo ejemplo me doy cuenta que lo más estructurado que tengo es el radical propil, que se encuentra de este lado. Del otro lado tengo el radical etil. Tengo que nombrar los dos.
pero siempre empezando por el más estructurado. Entonces aquí tendríamos el propil, luego etil, terminado en amina. Y tenemos el nombre propil etil amina. En mi siguiente ejemplo, que es una amina de tipo terciaria, tenemos el grupo propil, el grupo etil y el grupo metil. Y nos vamos otra vez desde el más estructurado. Cuando me refiero al más estructurado, probablemente entendamos mejor diciendo que es el más grande de los radicales que hay. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el propil, etil, metil y el nombre de amina. Y está nombrada nuestra amina de tipo terciaria. Propil, etil, metil, amina. En el siguiente ejemplo tenemos por este lado el radical metil y por este lado el radical etil. Está más estructurado el etil. El nombre del compuesto sería etil, metil, amina. En una amina de tipo secundaria. Mi siguiente ejemplo es un ejemplo de amina de tipo terciaria, pero me doy cuenta que este es un radical metil, metil y metil. No tiene caso que los nombre metil, metil, metil. Lo que voy a hacer es utilizar prefijo numeral griego y decir trimetil, utilizando el nombre del grupo, amina. Tenemos la trimetil amina. Y por último, aquí tenemos dos muy parecidos que son etil, etil y el último es el metil. Bueno, utilizamos prefijo numeral, los más estructurados. Esto es dietil, metil, amina. Y tiene la nomenclatura que vas a utilizar para las aminas que son aminas simples. Pueden ser primarias, secundarias o terciarias.